otro cerrojazo de Ocon, Sí, al menos sí. desde el plano frontal se veía así, porque Fernando tiene que irse a la parte sucia del carril de Joder, salida eso del pit lane, fue. pero es verdad que luego desde la onboard no parecía tan extrema la maniobra, no sé cómo la valoras tú, Roldán. Una vez más, macho, con de verdad está bien, ¿eh? Pelear, es un tío muy duro, muy rápido y es muy buen piloto, pero que no se lo hizo a otro en toda la carrera. Es que se lo vuelve a hacer a Fernando allí, cuando Fernando efectivamente en ese caso le metía 1,5 segundos por vuelta, porque lo he dicho al inicio, o sea, había mucha diferencia de estrategia, con lo cual cuando se encontraban pilotos en pista iban con ritmos muy diferentes, ¿no? Ujú. No sé, me parece un poco, ¿ves? Mear fuera del tiesto, me parece un poco fuera de lugar ese cerrojazo de Esteban Ocon, que una vez más se pone las ruedas en el césped, Fernando. Sí, sí, sí. Llega a poner las rueditas en el césped. Con DRS abierto, ahí abajo en la parte de la bajada ya, vas a 320 por hora, aprox, Ujú. 325, 320, 320, por encima de 320. Poner ruedas en el suelo a 320 porque un tío se cierra cuando le sacas 1,5 segundos y quedan unas cuantas vueltas, 1,5 segundos por vuelta, a mí me pareció un poco excesivo. A mí las dos maniobras que más miedo me han dado en este Gran Premio fue el toque entre los dos Mercedes y esta. Mm. Wow. O sea, Porti, ¿qué pasa con Esteban Ocon? Si ha ganado, ha echado a Alonso, Alonso se ha ido, pero al final se ha quedado él como rey de Alpine, que es lo que quería. Yo creo que él quiere demostrar que es un piloto duro, es un piloto que está de milagro en Fórmula 1, a pesar de ser un piloto, yo creo que muy bueno. Y él no va a desperdiciar esta oportunidad ni va a permitir que algo se lo chafe, ¿no? Y creo que su idea es ser duro para llamar la atención. Ya sabemos el ritmo que tiene, ya sabemos de lo que es capaz, viene de conseguir Un el podio. podio en Mónaco y creo que viene con ganas de que se hable de él. Creo que sí. Y Puede bueno, ser, sí, totalmente. y yo creo que el que tú veas a Ocon por el retrovisor y digas, cuidado que viene, eso genera un áurea a su alrededor, ¿no? Que hace que ahora, por ejemplo, estemos hablando de él, que la gente hable de él, que la gente diga que Alpine ha puntuado y que Ocon es un tío muy duro, en vez de hablar de Gasly y de la pedazo de clasificación que hizo. Yo creo que para él todo suma y estos pequeños detalles, aunque a él le creen mala fama, creo que le dan igual. Igual que en su momento Magnus, si os acordáis, que era durísimo y que le decían, es el piloto más guarro de la parrilla. Sí, sí, pero se hablaba mucho de Magnussen. Ahora Magnussen ya está en otro lado, ha vuelto Sí. a Fórmula 1, bueno. Pero con yo creo que él dice, estoy en mi momento de aprovechar la oportunidad y quiero que la gente me tenga en cuenta. Pero ese camino es muy peligroso Ah, para un allá, piloto. allá él, ¿eh? Allá él. Sí, sí, Es muy por no supuesto que solo es para él, peligroso. sino para sus compañeros en pista. Quiero decirte. O Ah. sea, este tipo de maniobras nos pueden traer un susto un día. No sé si es Yo, el camino indicado, Roldán. No sé cómo lo ves tú. Pero es que sí, un piloto que opta por eso. Sí, yo obviamente os lo puedo decir por experiencia, ¿eh? A veces te encuentras en pista gente que saca la patita, o sea, que dices tú, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Porque efectivamente nos podemos dar un accidente fuerte, es que no tiene sentido. Piensa que he corrido con gente potente, gente que todos conocemos que es peligrosa o potencialmente peligrosa, ¿no? En pista. Yo no creo que sea el camino correcto, la verdad, sinceramente. Y entiendo lo que dices, Sporty, y seguramente, o sea, creo que o sea, lo comparto en gran medida, ¿eh? Que al final la Fórmula 1 también tiene mucho de marketing, que se hable de ti, y que se hable de ti por ser muy agresivo, pues es mejor a que se hable de ti por ser un blando. O sea, las cosas como son, ¿no? Y yo creo que ahí Ocon se hace fuerte, efectivamente se habla menos de Gasly, se habla mucho de la defensa y tal. Obviamente en España nos toca un poco la fibra, ¿no? Porque fue a Fernando y tal, pero lo puedo entender. Ahora, ¿me parece que está bien hecho? No. Como digo, no me parece que está bien hecho. Porque sí, porque todos somos superhombres y cuando estás con el casco puesto en Fórmula 1 y tal, eres un superhombre, no te va a pasar nunca nada, pero es que pegar un cerrojazo así a 320, que el otro piloto tenga que poner las ruedas en el césped, que un Fórmula 1 va a un dedo, del suelo, ¿eh? Y vas tocando el césped, quiero decir que sí, que agarran mucho, tiene mucho downforce, pero que el coche se te escapa y te pegas una toña allí como la de
la de Robert en La Canadá. Kubica, sí. ¿Sabes? O sea, He leído. que te puedes hacer pupa, ¿eh? Entonces, a mí me parece que es un exceso lo de Ocon y hay ciertas facturas que se cobran en pista. Fernando no es de cobrar facturas, o como mínimo, yo creo que no está en ese mood hoy en día, no está en ese momento de su carrera de ir cobrándose facturas. Pero, hombre, a lo mejor alguien tiene que parar un poco los pies en pista, ¿eh? Y decirle, escucha, que si hay que tocarse, ahora juguemos los dos con las mismas cartas, ¿sabes? No. Pero bueno, ahí ya.